agradecemos mucho por este ambiente que se siente alegre, por este ambiente que se siente santo, fresco. Y ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra, bendita, eterna, que va a inundar nuestros corazones con convicción de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Comencé mi nuevo grupo discipulado. Si por si acaso alguno se me fuga hoy, los sábados doy un seminario, no puede venir más nadie, ya no se meta porque está cerrado. Se cerró el arca. Pero mi grupo discipular comienza el día jueves de 4 a 6. Ya saben, para los que no vinieron este jueves pasado, Chanquero y César, que están fugados, pero ahí, pendientes. Bien, el título del mensaje de hoy es el perdón eterno de Dios. Número 3. Un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Así que los que tienen teléfono, espero que estén tomando nota del mensaje. Porque si alguno está hablando con alguien por teléfono de trabajo, Señor reprenda. Si alguno está viendo un jueguito por ahí, Señor reprenda. Sino que vamos a recibir la palabra que viene de parte de Dios, ¿ok? El perdón eterno, parte 3. Voy a leer estos 3 pensamientos que estuve meditando en ellos para que de esa forma entiendan lo que mi corazón siente cuando expongo esta palabra. Hermanos, mi única pretensión en lo que he estado exponiéndoles es que podamos conocer, tener conciencia y exaltar la perfecta obra de Dios mediante el sacrificio de Cristo Jesús para la redención de nuestras almas del yugo del pecado. Mi única pretensión es que podamos tener conocimiento, conciencia y en función de eso exaltar la maravillosa y perfecta obra de Dios, que mediante su gracia nos dio la redención a través de su Hijo Jesucristo. O sea, que todos seamos poseedores y hombres y mujeres convencidos de esta gracia. Amén. En segundo lugar, lo que deseo es que tengan una clara conciencia como la del sol en su cenit al mediodía, de que la obra divina, y por divina, perfecta y eterna, para con todos nosotros, que podamos caminar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Y en tercer lugar, deseo que sobre nuestras mentes se borre, se erradique, se borre esa condena ancestral de nuestra cultura que nos hace pensar y vivir que siempre estamos en deuda y que tenemos una deuda impagable aún después de haber recibido la gracia,
y que además por la debilidad de nuestras obras que nos acusan, nos hacen dudar, cavilar en nuestros corazones que la obra que Cristo consumó en el Calvario es completa y eterna, deshonrando así la obra de amor que Él manifestó para cada uno de nosotros. Esos son 3 deseos: que haya conciencia, que haya conocimiento, que si la obra es de Dios es perfecta, completa, eterna, irreversible, indefectible. Listo, hecho. Que como explicaba ayer tarde acerca de nuestra influencia ancestral, de nuestra cultura, que siempre nos han hecho pensar que siempre estamos en deuda y siempre tenemos que pedir perdón y siempre tenemos que andar con ese yugo, quitarnos ese yugo y entender que lo que Dios ha hecho va más allá de nuestro entendimiento y que Él quiere que vivamos a la altura de la dignidad con la que Cristo nos levantó de las tinieblas y nos trasladó al reino, a su reino admirable. Eso es lo único que Dios me ha mostrado, para que esta iglesia no sea como muchas otras que andan siendo llevados de una doctrina a otra doctrina, de un lado a otro, y que siempre con la manipulación del lenguaje le hace pensar que siempre tienen que estar purgando o pagando por sus pecados. Si en esta congregación se levantara alguien diciendo: venid, postrémonos ante Dios esta mañana y roguemos su perdón por todos nuestros pecados de acción u omisión, conscientes, inconscientes, olvidados, y salgamos de este lugar sin esa carga de pecado para enfrentar esta nueva semana, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Vendría? Yo digo que sí, vendría. Muchos vendrían. Entonces, Jesús diría, como le diría a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, porque vuestra conciencia os acusa. El Señor diría: este pueblo de labios me honra, pero no me conocen todavía. Me llaman, como dijo Oseas, Altísimo, y no me quieren enaltecer. Y del que les convoca a venir al altar, diría: ciego, guía de ciego. No han conocido, no han comprendido, no han entendido que la obra que mi Hijo hizo en la cruz es perfecta y para siempre. Amén. La semana pasada les hablé acerca de Hebreos capítulo 10. Hoy les hablaré de Hebreos capítulo 9.
En los primeros 10 versículos, el escritor a los hebreos hace una narrativa descriptiva de la disposición del tabernáculo en el Antiguo Testamento, como el lugar primero, donde está el primer velo, que es donde está el candelabro de oro y los panes de la propiciación, el lugar donde se hacían los sacrificios, y decía que hay después un segundo velo donde nadie podía entrar, solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año, para rogar delante de Dios por sus pecados y los pecados del pueblo. Pero cuando leemos el versículo 11, viene un pero que hace una distinción entre aquel esquema de sacrificio de vida, que era una imagen o una figura de lo que vendría a ser ahora a través de Cristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, esa era parte del sacrificio anterior, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. El primer punto quiero desarrollarlo sobre este mensaje. ¿Qué alcanzó Cristo? Mire, cuando Cristo murió, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba abajo. Es como si Dios hubiese hecho así. Rompió el velo. Y entonces, ahora no había una separación entre el primer lugar donde llegaba la gente, sino que había acceso directo al lugar donde está la gloria de Dios, llamado el lugar santísimo. Y dice que al él hacer la entrada al lugar santísimo, obtuvo para nosotros eterna redención. Amén. Eterna redención. Diga conmigo, eterna redención. Cristo obtuvo para mí eterna redención. Ay, conmigo. Cristo obtuvo para mí eterna redención. Eterna. La palabra hebrea olam, eterna. Si buscan en el diccionario, eterna habla que no tiene principio ni fin. Eterna es que es desde siempre y hasta siempre. Eterna es en términos matemáticos desde menos infinito hasta más infinito. O sea, no hay tabulador para la eternidad.
se llama El Olam, como El Shaddai. El Olam es el Dios eterno, el que es desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, siempre. Y la palabra redención es la palabra hexagorá. Esta palabra habla de pagar por la libertad del penitente o pagar por el deudor una deuda que el deudor no puede pagar, pero alguien paga y alcanza libertad o la deuda es saldada. Cuando había venta de esclavos, el comprador redimía al esclavo. ¿Qué hacía? Lo compraba. ¿Sí? O cuando el amo le daba ahora la libertad, lo redimía del yugo de la esclavitud y ahora era un hombre libre. Esta es la palabra hexagorá. Así que el precio del rescate o de la libertad fue pagado por medio de Cristo, porque nos dio una eterna redención. Pero voy a señalar estas dos palabras. Si usted aplica estas dos palabras a lo que usted ha vivido, si ha recibido a Cristo en su vida, déjeme decirle que Cristo le dio, dice, Olam Hexagorá, o sea, eterna redención. Quiere decir que Él pagó el precio de su libertad. Él pagó el precio de su libertad. Óigame, si es eterna, entonces quiere decir que Él pagó sus deudas del pasado. Si es eterna, dice que pagó sus deudas de hoy. Y si es eterna, quiere decir que pagó sus deudas que todavía no ha causado. Eso significa eterna. Así que a los que le pregunten dónde dice pasado, presente y futuro, aquí está. Olam, eterna redención. Así que en Cristo Jesús yo tengo Olam Hexagorá. El lugar santísimo estaba tras el segundo velo. Y Cristo no se dio a través de un cordero. Él fue el cordero. Cristo no derramó la sangre de un becerro, derramó su sangre. Cristo no se dio por sus pecados, Él fue sin pecado. Así que se presentó no con sangre ajena, sino con la suya propia. O sea, un sacrificio perfecto por el rescate de nuestras almas. Una obra limpia y que debe limpiar nuestras conciencias de todo peso de pecado. Así que si estamos conscientes de esto, nada ni nadie puede venir ni de parte de hombre alguno, ni de parte de Dios, a sacarme los trapos sucios que yo tuve en mi vida pasada, porque Él limpió todos esos trapos sucios. Amén. Ni yo tengo que dejar que mi mente
mente acerca de aquello que hice en el pasado y que no encuentro sosiego para esa carga de esa atrocidad que hice en el pasado. Pero déjeme decirle que la sangre que derramó Cristo en el Calvario limpió todo. Amén. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Y cuando la Biblia dice para siempre, para siempre. Segundo lugar, Cristo quitó el pecado para siempre. Amén. La semana pasada les hablaba acerca de la necesidad de administrar esta gracia y de poder caminar a la altura que Él nos llamó a caminar como hijos. Yo sé que no todos podemos caminar a esa altura, nos falta todavía. Decía en mi clase que cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo nos da nueva vida, ¿verdad? El sello, la presencia, el bautismo del Espíritu nos da una vida nueva. Y decía que esa vida nueva no es una vida que jamás, o es una vida que jamás habíamos pensado ni que existía, ni que conocíamos, ni que alguien nos había hablado. Es la vida que está en Dios. Y la vida que está en Dios, Dios nos las ha compartido su vida. Yo he venido para que tengan Zoe y lo disfruten. No oigan a cualquiera que venga diciéndole, y si entonces después de 20 años el hombre se va al mundo y le es infiel a su esposa, o hace... Lea, dice así, lea Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Cuando usted lee Apocalipsis acerca del mensaje de las iglesias, ¿qué dice el mensaje? Dice que el que persevera hasta el fin, los santos perseveran hasta el fin. ¿Por qué? Porque son santos. Punto. Los hijos perseveran hasta el fin. ¿Por qué? Porque son hijos. El que pistonea al final nunca fue. ¿Se acuerdan Mateo 7? El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Porque muchos me dirán en aquella hora, Señor, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Les digo así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Así que Él le responderá así, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca, diga conmigo, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Se da cuenta que tiene que haber una distinción entre quién es y quién no es. Los que hemos creído, los que somos, perseveraremos hasta ¿dónde? Hasta el fin. Los que somos, haremos la voluntad del Padre, porque el Hijo hizo la voluntad del Padre. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Cristo quitó el pecado para siempre. Hebreos 9:17. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Sino dónde? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró en un tabernáculo hecho de manos por hombre, sino ahora en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero vista aquí. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, con la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quitó de en medio? Isaías dice en el 59:2, porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no oír. Pero ese abismo de separación la saldó Cristo. Y por medio de Cristo, ahora nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Aleluya. Alábalo. Alábalo. Él entró al lugar santísimo no para ofrecerse muchas veces. Si no habría, entonces tendría él que presentarse todos los años otra vez. Señor, vengo aquí con la misma cruz por los pecados que hicieron este año. Entonces vengo y otra vez vengo con la misma cruz otra vez. ¿Entiendes? ¿Cuántas veces lo quiere crucificar usted? Él padeció una sola vez. Y nos hizo perfectos para siempre. Como dice el escritor, para que ahora, teniendo esta conciencia, no se dejen manipular con esos agaletones que manipulan, sacándole el dinero, sacándole la cuestión, venga siempre, venga, ponga aquí. Aquí hay malandros de eso. Aquí en Valencia hay. Hagan pacto, venga. ¿Cuántos pactan de $500? Venga. No. Dios tiene reservado lo suyo para los tales. Dice que la palabra de Dios es gratuita. Y la gracia es gratuita. Y la redención es gratuita. Pero tiene un propósito. Para que recibiendo de forma gratuita. O sea, nosotros lo recibimos de forma gratuita, pero no es que no haya costado, porque no se pagó con precio ni de oro ni de plata, sino con la sangre misma de Él la derramó para que nosotros la recibamos de gratis. O sea, sí pagó por ello, pero nosotros la recibimos gratuita. Dice Él que Él se presenta delante de Dios y nosotros vamos atrás. Esto viene conmigo. Si Pedro, como dice por ahí, tiene las llaves del cielo, es Pedro. Los que vienen conmigo. No, los que vienen atrás de mí, vienen conmigo. Y aquella legión que nadie podía contar con ropas de lino blanco resplandeciente. ¿Se está viendo usted con ese lino vestido así? Miren. Este lino que tengo yo hoy es oscuro, pero ese es resplandeciente. Entramos de ahí con él.
está delante de Dios ahí, intercediendo, porque Luis se alborotó y dijo, se puso bravo. Ismael dijo una cosa en el taller y, Señor, ya yo pagué por él. ¿Sí me entiendes? Así que Isaías 53, verso 5, Isaías 53, 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Fuimos nosotros curados. Así que eso es el vicariato. El vicariato es, él pagó el lugar nuestro. La muerte sustituta. Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Dios Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta qué fue lo que cargó en la cruz? De toda la humanidad fue por él. Y en tercer lugar, el sacrificio. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuarto, la expiación del pecado. Cuando haya puesto su vida, o sea, la expiación es el precio del rescate. Cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, en pago por el pecado, dice él, verá linaje. ¿Qué dice Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes son los descendientes de él, el linaje escogido. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano. Y el galardón, dice el último versículo, mas el fruto de su alma quedará satisfecho. Óigame aquí, óigame aquí. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Pero tiene que haber el conocimiento. Tiene que Dios revelar el conocimiento del Hijo. Finalmente, punto 3. Amado mío, no pretendo otra cosa que la misma que el Pablo señaló. No quiero que andéis como niños. No quiero que andéis como necios, sino como sabios. No quiero que andéis como ciegos al mediodía, sino como hombres y mujeres de luz. No quiero que andéis como los que dudan, que son llevados como en la brisa lleva a las olas del mar, de un lado a otro. Por eso el apóstol Pablo dijo allá en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora dice, de ninguna manera. Diga conmigo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, salid del medio de eso, pueblo mío. O sea, si Cristo os hizo libre, usted no puede vivir esclavo del teléfono. Hello. Si Cristo
Cristo hizo libre, usted no puede vivir esclavo de la pornografía. Usted no puede vivir esclavo de sus pasiones. Usted no puede vivir en adulterio. Usted no puede vivir como vive la gente común. Usted no puede vivir así porque usted ha sido declarado por Dios santo. Pueblo santo. Linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Se equivoca Dios? ¿Se retrae Dios de lo que hizo? Nos da el Espíritu y nos lo quita así como el yo-yo. Lo que somos, alégrese iglesia, lo que somos, por favor, no se mire el espejo, porque usted se va a ver a lo mejor gordito, calvito, viejito. A lo mejor no tiene el pelo rizado, pero usted lo quería liso. A lo mejor tiene liso, pero lo quiere rizado. No vea eso, por favor, no vea eso. Mírese en este espejo. El espejo eterno. Este no es el espejo de Dorian Gray. Este es el espejo de Dios. Con lo cual dice que es justificado y que es perfecto. No te falta nada. El mismo Pablo dijo: Señor, mira el problema que tengo en los ojos, soy violo. Pablo era con los ojos de estrabismo. ¿Se acuerdan cuando le dijo la carta a los Gálatas: vosotros nos amasteis tanto, me amaste, me recibiste como un ángel? Y yo sé que si hubiese sido de vosotros, te hubiese sacado los propios ojos de ustedes y me lo hubiesen puesto. O sea que Pablo tenía un problema en la vista. Ese es el aguijón que tenía Pablo, si no lo sabía. Y él le había pedido: Señor, quítamelo, porque a veces veo dos. ¿Me entiendes? Quítamelo porque tengo este hijo. Es que le digo: Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué dice el Señor? Bástate mi gracia. A ver, levante las manos así. Tu gracia me llena, me hace completo, Señor. Dice entonces el apóstol y termina diciendo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No más. El mundo está metiéndose con sus tentáculos dentro de la iglesia porque quiere de alguna manera deshacerla. Pero mayor es el que dijo: ni el infierno ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Amén. Ellos perseverarán hasta el fin. Amén. Son míos. Amén. Son mis ovejas. Yo pagué por ellas. Así que el diablo haga lo que le dé la gana. Pero el mundo haga lo que le dé la gana, pero no podrá contra la iglesia. Amén. Porque es el cuerpo de Cristo eterno. Es el remanente redimido. Pero le dice Pablo a los hermanos: pero tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Anden a la altura, anden a la dignidad. No anden como los que no han conocido a Dios. Hasta aquí el mensaje. ¿Te ha hablado Dios esta mañana? No se deje poner grillos en el tobillo. No se deje poner esposas en las manos ni ataduras. No deje que nadie lo ate. Usted es libre.
Así dice el Señor. Yo te compré. Yo di mi vida por ti. Camina en pos de mí. Camina en pos de mí. Sígueme. Y verás mi gloria. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Nuestras vidas se humillen ante el Rey. Póngase de pie. Ante la majestad de tu nombre, hacemos reverencia, Señor. Levantamos nuestras manos para decirte gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no era digno de esta gracia, pero tú quisiste hablarme. Tú hablaste con tu amor a mi corazón y le diste luz a mis tinieblas y cambiaste mi oscuridad en el día, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aquí está mi vida, Señor, como instrumento de tu justicia. Úsame. Úsame por los días, por los años que me queden, Señor. Permite que mi vida te traiga gloria a ti. Que te traiga gloria a ti, Señor. Ayúdame a andar a la altura de un hijo que refleje tu carácter. Que refleje la obra preciosa de mi hermano Jesús, mi Señor. Tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Somos mis hermanos. Como José perdonó a sus hermanos, así nos abrazas y nos perdonas. Como José bendijo a sus hermanos, así nos bendices, Señor, cada día. Aleluya. Santo Señor. Gracias por tu palabra. Bendita, bendita tu palabra. Bendita tu verdad. Despídenos en paz. Despídenos en tu paz. En el nombre de Jesús.